Peña Nieto en sus entrevistas, sus mensajes que dicen mucho, y para interpretarlo, Pepe Gil Olmos, que fue el crítico y el que dio seguimiento a la campaña del PRI, a la debacle del PRI. Bueno, Pepe Gil, primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos por allá. Si te parece, escuchamos a Peña Nieto lo que le dijo a Ciro. Vale. Para hacer el análisis. Esto fue lo que le dijo, se desmarca, prácticamente no asume nada. Volvemos. Consumados. José Antonio Meade era el mejor candidato del PRI, presidente. Mira, José Antonio Meade fue mi colaborador y es un extraordinario colaborador. Fue una gente formada con una larga trayectoria en el servicio público y creo que el PRI entonces, precisamente consciente del desgaste, tenía que buscar una opción no tradicional, una opción que fuera distinta de alguien de priismo puro. Y precisamente por eso modificó sus estatutos. Pero no funcionó. Para dar espacio a tener candidatos ciudadanos. En este caso no funcionó. Lamentablemente no funcionó para quien es seguidor del priismo. Pero al final de cuentas, creo que es sano en democracia el que haya hoy un gobierno electo con un amplio respaldo social y evidentemente con una gran expectativa generada entre quienes confiaron y dieron su voto a esta opción política. Es decir, el PRI, consciente del desgaste, tenía que buscar a alguien no tradicional, pero lamentablemente no funcionó. Es decir, pero no habla mucho de su gobierno, o no se le preguntó. ¿Cómo ves, José Gil Olmos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ahora Peña Nieto anda como en campaña también, pero disculpándose de todos, ¿no? Uh-huh. Ya hoy en la mañana hace un momento estaba viendo la portada de La Jornada, le hacen una entrevista y hace una recomendación, que el PRI cambie de nombre y que cambie también de esencia si es que quiere sobrevivir. O sea, Enrique Peña Nieto parece que está en la exculpación, se está exculpando de todo, se está admitiendo todos los errores que cometió, los errores que dice que también hubo en su gobierno, y también se disculpó de los agravios que pudo haber cometido, aunque dice que siempre lo hizo en el sentido de aplicar la justicia. Creo que se estaba refiriendo al Baster Gordillo. Y ahora, con lo que comentas de José Antonio Meade, dice que la campaña no funcionó. Pero nada más lo menciona, pero no menciona por qué. ¿Por qué no funcionó? Y no funcionó por distintas causas y factores, y además también por una muy muy mala coordinación de la campaña de alguien que es totalmente inexperto, como es Aurelio Nuño. Y también pues la decisión que tomó el propio José Antonio Meade de llevar a cabo una campaña en la cual él casi no influía, casi no tomó decisiones como candidato, y tampoco puso, digamos, un alto a todas estas maneras en las que se conducían en su campaña pues los distintos personajes que van desde Videgaray, que no se dejaba ver, pero que estaba permanentemente ahí, José Murat, ¿no? Haciendo declaraciones ahí totalmente violentas, ¿no? Aurelio Nuño, que a mí me llamó mucho la atención desde la precampaña, que Aurelio Nuño no lo acompañaba en la campaña, o sea, era su coordinador de todo el equipo, y no viajaba con él. Y cuando viajaba, ¿sabes que me llamaba mucho también la atención que no le gustaba tocar a la gente? Yo les decía ahí, aparte de su equipo, que se molestaban mucho con los artículos que yo hacía. Le decía que tenía el principio de Michael Jackson, porque no le gustaba tocar a la gente, y cuando la tocaba creo que después se iba y se lavaba las manos, y o sea, no estaba, no hicieron una campaña tampoco de terreno. Cada vez que viajaba a alguna entidad, ya todo estaba demasiado planificado, muy aséptica. Era llegar al aeropuerto, lo recibía un grupo de gente, se tomaban unas fotos. Después de eso viajaba a las reuniones privadas que tenía o al evento, y nunca tocaba la tierra. O sea, llegaba a un evento que además estaba
totalmente planificado y organizado, con gente, con acarreados que llevaban, a los que les daban algunos pesos o les prometían cosas. Escuchaba las porras y todo esto del evento ya planificado. Terminaba, se iba a reuniones privadas, se subía al avión y otra vez, ¿no? O sea, realmente no hizo una campaña como tendría que haber hecho. Y la otra también, cosa que me parece que fracasó de manera muy rotunda, que prometía el futuro. O sea, prometía un México para los 20 y 30 años, decía que iba a ser un México de una potencia mundial. O sea, hablaba en el etéreo, ¿no? Y en cambio que Andrés Manuel siempre habló de cosas muy concretas y del presente. Y no funcionó tampoco, porque aunque se esculpa Peña Nieto diciendo que pues que su figura no era tan mala, ¿no? Que su gobierno no era tan corrupto, pues la corrupción desde la elección de 2016 fue una de las categorías que estuvieron midiendo las encuestadoras y que tuvo un papel determinante. Solamente en su gobierno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI perdió casi 6 millones de votos. Y la elección que decían que era la elección modelo, que fue la del Estado de México, ahí, si tomamos como referencia cómo se ganó con Erubiel y cómo se ganó con Del Mazo, pues Del Mazo ganó con un poquito más de 2 millones de votos y Erubiel ganó con poco más de 3 millones. O sea, hubo 1 millón de votos que ya no consiguieron y ese 1 millón de votos se fue a Morena. Y además hay gente dentro del propio PRI que me hizo un diagnóstico de cómo había ganado Del Mazo y compraron hasta no me acuerdo cuántos miles de votos, fueron creo que 300,000 votos que compraron, hasta en 8,000 pesos, y donde ganaron fueron en las zonas rurales y en las zonas del crimen organizado. O sea, todo lo que hicieron y la planeación de campaña de José Antonio Meade fracasó, y esa explicación es la que no da el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo vendría esto a sumar a lo que se le espera al PRI, Pepe Gil? Porque en verdad sí veo, o estás de acuerdo, una ausencia de autocrítica, un lavado de manos, en donde pues ellos, yo estoy bien, lo de la Casa Blanca no hay conflicto de interés, no hay delito, solo se arrepiente de haber metido a su esposa. Es decir, veo así como una especie que Peña simplemente no se ubica en el momento del tiempo, o no hay una ausencia de autocrítica, o sí, o tú has visto una autocrítica. Fíjate que yo no veo esta autocrítica, y también veo que pues el partido, el PRI, con ese nombre de esta franquicia, porque es una franquicia, ya dejó de tener, de ser efectivo, por así decirlo, ya no funciona. Y no funciona como ha sido en su parte de su historia. Mira, el próximo año cumplen 90 años. Primero como Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, y después como PRI, ¿no? Como PRI tendrá desde 1946, si no me equivoco, hasta la fecha. Y como verás, en cada uno de estos momentos en los que ha cambiado de nombre, ha sido porque lo ha exigido la propia realidad. O sea, ya no funcionaba en esa paradoja del Partido de la Revolución Institucional. O sea, una revolución institucional, o sea, es totalmente contradictorio el propio nombre de esto. Y luego, con esas historias de corrupción, con esas historias de ineficacia, de impunidad, de injusticia, de simbiosis, ya no hablo yo de infiltración, sino una simbiosis en distintas partes del país donde crimen organizado y partido político es exactamente lo mismo, ¿no? Y lo vimos claramente en Michoacán con Fausto Vallejo. Pues todo esto es una carga totalmente negativa para un partido que quiere sobrevivir con una representación minoritaria en el Congreso de la Unión, y con estas pocas posibilidades de un cambio verdadero con gente que ya está muy quemada. O sea, gente que tiene una historia que ya no se puede borrar, y es una historia
que está ahí permanentemente, y ese es precisamente el voto que fue en contra de José Antonio Meade. José Antonio Meade desde el principio tuvo, me parece que un problema esencial. El problema era de identidad. Es como aquellos adolescentes que no saben qué son, ¿no? O qué quieren ser, Sí. ¿no? Entonces, José Antonio Meade era de familia abuelo panista, su papá priista, él había estado en el PRI, en el PAN y en el PRI, y al final fue candidato del PRI, pero un candidato que nunca se identificó con la militancia ni con el partido. Recordarás que en toda la campaña hasta el final se puso la chamarra roja, que es emblemática para los priistas, sobre todo para los del Estado de México. O sea, toda esta historia de la que te estoy contando, de un partido que tenía una contradicción misma en su nombre y que quiso sobrevivir, porque es eso, quiso sobrevivir en esa campaña a través de un candidato que no era de ellos, pues al final resultó lo que todos estábamos previendo desde pre-campaña, en un enorme fracaso. Lo Sí, que no sabíamos es que de qué tamaño iba a ser ese fracaso. además, él también sin carácter, Pepe Gil, es decir, no tocaba ni con el pétalo de un tuit a Peña Nieto. Decía que no era priista, pero se comportaba igual que un priista protector, es decir, simulador. La verdad, yo creo que todos, autocrítica es a Meade, Peña Nieto ni se diga porque él representaba el símbolo, representa el símbolo de la corrupción, y como dices, los personajes un poco de simulación, les gusta mucho la simulación a los priistas, mucho, ¿te acuerdas? Ya lo hemos analizado tú y yo, muchísimo. No hay, lástima que esa cultura política se ha extendido mucho en el país. Entonces, lo que a mí me llama la atención es la ausencia de autocrítica de Peña Nieto, y Meade también, obvio, se lleva su parte, pues, pero y le toca, la verdad, ir a Los Pinos. ¿Recuerdas la foto hace una semana después de las elecciones? Se veía todavía compungido, se veía anímicamente no bien, y ahí va y le levanta la mano a Peña Nieto, y otra vez sale Peña Nieto y dice, qué bárbaro la política, qué arte de tragar sapos sin hacer ni un gesto. Pero pues así es esto, Pepe Gil. Sí, José Antonio Meade también, como bien decías, pues nunca tuvo un discurso que impactara con la gente, no tenía una empatía, no era empático, ¿no? Pues, y sabes que muchas veces en el PRI yo escuché que decían, es que es el hombre más preparado, ¿no? Es el mejor candidato que hemos tenido en el partido. Y yo les decía, bueno, acuérdense de que Carlos Salinas de Gortari llegó como candidato sin haber tenido un puesto de elección popular, nunca había hecho una campaña, y saltó de la Secretaría de Programación y Presupuesto a la candidatura. Uh-huh. Y yo lo veí, o sea, fue mi primera cobertura de campaña presidencial, y como candidato era un tipo realmente impresionante, que imponía su figura y su discurso y sabía cómo manejarse en el escenario. Y a José Antonio Meade le faltó absolutamente todo eso. Totalmente. Y yo creo que ni cambiándole de nombre, Pepe Gil, ¿crees que cambiándole de nombre al PRI va a cambiar su esencia? Si van a ser los mismos personajes, ¿no? Son los mismos personajes, y creo que, como dice el viejo dicho, ¿no? Perro viejo no aprende nuevos trucos. Y me parece que en este caso a los periodistas no tienen esa capacidad, porque tampoco tienen nuevos cuadros. Totalmente. ¿No? Los cuadros que están ahí son los mismos de siempre, y son los hijos de estos personajes, ¿no? Entonces creo que el PRI en esencia va a tener un periodo de 3 años muy complicado. Creo que se va a jugar la sobrevivencia, no digo nada que sea nuevo, y que además siguen en la misma, porque apenas antier está Claudia Ruiz Massieu Salinas, ella hizo un reconocimiento nuevamente a Peña Nieto, ¿no? Y dijo que lo iban a apoyar hasta el último minuto de su gobierno. O sea, nuevamente la autocrítica está ausente en ese diagnóstico, en esta reflexión que están haciendo los priistas. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Pepe Gil, como siempre, en verdad, y pues como tú le diste mucho seguimiento, por eso siempre a los temas del PRI te convocamos para que nos ayudes a interpretar, y estamos en lo mismo, mi estimadísimo. Te mando Ahora que desaparezca, a lo mejor ya no me van a invitar, pero pues ni modo. ¿Cómo que no, hay que seguir analizando, digo. Tienes mucho que... Te mando un abrazo, mi Pepe Gil. Igualmente. Pepe Gil Olmos, de la revista Proceso. No, es que en verdad, digo, parece que quieren ver la cara a uno mío y me llama la atención.
La política es como en los negocios, en los proyectos de la política, o los gobiernos, ¿no? Si quiere usted, como los socios en los negocios. En las buenas se reparten las ganancias, las utilidades. Y en las malas también la pérdida se reparte, o no se reparte, no hay nada. Pero aquí el presidente pues está diciendo que no funcionó la candidatura. Vaya, no dice de cómo, pues, pero a mí también siguiéndoles el rollo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención de los partidos, o de que se quieren llegar hasta lo último, por ejemplo, y pudieran hacer tronar vamos a decirlo, su imagen, sus ideales. Ah, no, pero es leal. Pueden chamuscarse, tapar y todo, pero es legal a la causa. Y pasa más en el PRI, el PAN, que se convirtió en el partido satélite del PRI, por lo menos en Sonora, y a nivel nacional no sabemos qué va a pasar, crisis de identidad, y veremos obvio que hay con Morena, pero se necesita romper con cultura políticas, con valores, y los políticos ya a la hora de ver el dinero, de estar en el gobierno, se tapan unos con otros, y más la cultura del PRI. Por eso me llama la atención y teníamos que analizarlo así esto.